¿Qué tal, estudiantes de quinto de secundaria? El día de hoy vamos a desarrollar la experiencia número 6 con la actividad número 6, que lleva por título Explicamos las propiedades físico-químicas para el uso responsable del plástico. En esta actividad vamos a explicar con base en fuentes con respaldo científico la composición química del plástico y su impacto en el medio ambiente y la salud. Para eso vamos a reflexionar en nuestro hogar sobre las propiedades mecánicas físicas del plástico. A continuación vamos a brindar algunas sugerencias, como por ejemplo, cómo se relaciona la composición química y las propiedades mecánicas del plástico, y luego, cuáles son los componentes del plástico. Recuerda que estas preguntas tú las puedes cambiar o modificar. Ahora, para conocer sobre el tema, vamos a revisar el texto que lleva por título La gran problemática ambiental de los residuos plásticos, que se encuentran en nuestros recursos de Mi Aprendizaje. Como estás observando en pantalla, tenemos el texto La gran problemática ambiental de los residuos plásticos. Te recomiendo que lo leas 2 o 3 veces y resalte las partes más importantes, como qué son los microplásticos, tipo de microplásticos, efectos en el ambiente. Te recomiendo que lo leas 2 o 3 veces y resalte siempre la parte más importante. Luego de haber leído el texto, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo se explica que los plásticos se fragmenten y permanezcan en el ambiente? ¿Cuáles son los efectos de los plásticos para el ambiente? Recuerda que estas respuestas es en función de la lectura anterior. Luego, ahora para conocer sobre este tema, volvamos a revisar la información del texto, La gran problemática ambiental de los residuos plásticos, que se encuentran en nuestros recursos de aprendizaje, y luego vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo se explica que los plásticos se fragmenten y permanezcan cientos de años en el ambiente? ¿Cuáles son los principales componentes de los microplásticos? ¿Cuáles son los tipos de plásticos que utilizan en tu hogar que pueden transformarse en microplásticos? Recuerda que estas respuestas es en función del texto anterior. Ahora, para conocer sobre el tema, revisamos la información del texto Peligros para la salud humana de los microplásticos en los alimentos, que se encuentran en los recursos de Mi Aprendizaje. Como podemos observar, aquí se encuentra el texto Peligros para la salud humana de los microplásticos en los alimentos. Te recomiendo que leas 2 o 3 veces y resaltes siempre las partes más importantes. Además, tenemos la absorción, distribución y acumulación de las micropartículas y nanopartículas, y también los efectos asociados a las partículas en sí mismas. Te recomiendo que leas 2 o 3 veces este texto y resaltes las partes más importantes. Además, tenemos los efectos asociados a los componentes de los plásticos, aquellos contaminantes que pueden ser transportados por las partículas, y los efectos asociados a la contaminación microbiana. Te recomiendo que leas 2 o 3 veces y resaltes siempre las partes más importantes. Luego de leer el texto, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son considerados los peligros potentes que generan los microplásticos? ¿Cuáles son los principales componentes de los microplásticos? ¿Cuáles consideras que pueden ser acciones para mitigar la presencia de microplásticos en el ambiente? Recuerda que estas respuestas es en función de la lectura anterior. Luego vamos a elaborar conclusiones. Para poder redactar tus conclusiones, vamos a considerar la información de los recursos que se encuentran en la sección Recursos para el desarrollo de mi actividad, respondiendo las siguientes preguntas. ¿Cómo la composición química del plástico afecta a los ecosistemas? ¿Cómo la composición química de los plásticos afecta la salud? ¿Cómo las propiedades físicas son explicadas por la composición química del plástico? ¿Existen productos alternativos al plástico? Recuerda que estas respuestas es en función de las lecturas anteriores. Finalmente, vamos a evaluar nuestro avance con los siguientes criterios. Comprendo las propiedades físicas y químicas del plástico para plantear su uso responsable y disminuir su impacto en el ambiente y la salud. Lo logré. Argumento mi posición frente al manejo y gestión del plástico y sus efectos en el ambiente y la salud. Lo logré. Con esto estamos terminando la actividad número 6 para los estudiantes de quinto de secundaria. Recuerda que solo es un ejemplo, tú lo puedes cambiar o modificar. Muchas gracias y nos estaremos viendo en el siguiente video.